Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 17, versículo 16. Ahora pues, manden enseguida a avisar a David: no pases la noche en los pasos del desierto. Cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Queridos amigos, Yahweh ya en el versículo 15 ya le estaban ahí Husai, Yahuasama, la noticia en secreto. Sacerdotes buscan la verdad, la justicia. Y entonces aquí ya comienza. No nos quedamos en el bla bla. No nos quedamos simplemente en aconsejar o decir cosas, sino que cuando hagamos en acción. A ver, y Camayo enseguida envían ya los mensajeros. Manden enseguida a avisar a David: no pases la noche en los pasos del desierto. Cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. De un aspecto narrativo, un aspecto bíblico, Husai comprende que el tiempo es ahora el enemigo más peligroso. El tiempo, es decir, lo que ahora tenemos cronológicamente hablando es lo que sirve. Y es nuestro gran enemigo, ¿por qué? Porque tenemos que ganar al tiempo. Este mensaje urgente debe transformarse inmediatamente en acción. O sea, yo ahora que envío el mensaje, ese mensaje que le llega a David, y ese David que también tiene que ponerlo en acción. O sea que ahora vamos a luchar contra el tiempo, tenemos que pelear contra el tiempo. La expresión hebrea, mejerá, deprisa o rápidamente, imprime el ritmo de toda la escena. Mejerá, mejerá, hay que lo mitad deprisa, rápidamente, mejerá, hay que lo mitad, fuerza, ánimo, no desalentarse. La prudencia ya no consiste en esperar, sino en actuar antes de que el peligro sea irreversible. Esa es la verdadera prudencia, queridos amigos. Soy prudente porque me doy cuenta de que esto se viene, y mi prudencia consiste en la acción, en el actuar. Muchas veces confundimos nosotros y decimos: prudencia, no tenés que hablar, prudencia, tenés que callarte. No. Es lo que pasó y sigue pasando con nosotros muchas veces, porque prudencia. Entonces, ¿qué pasa? Y la corrupción sigue imperante. Llega un momento en el cual te da metástasis y tu prudencia del silencio amóntema, ¿entiendes? O sea, el discernimiento es muy importante, y prudencia quiere decir accionar. Accionar prudentemente significa justamente hacer llegar, ¿verdad? Consiste, no en estar esperando, sino que actuar antes de que el peligro sea irreversible. Yo no sé si entre nosotros ya ese peligro o me llama la metástasis. A mí me da la impresión que ya estamos en metástasis por tanta prudencia, ¿verdad? Tanta prudencia. Es decir, no fuimos capaces, ¿verdad?, de confrontarnos con la realidad. Entonces, esa falta de una prudencia que significa accionar, y nos quedamos en una prudencia del miedo, de eso no se habla. Entonces, este peligro me parece que ya lo tenemos de una manera irreversible. Ahora lo que hay que hacer es, como cualquier director técnico de nuestra selección, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, en un contexto histórico, en Israel, una información transmitida a tiempo podía decidir la vida del rey y el destino de toda la nación. Pero a tiempo tenés que verlo. Es una de las cosas importantísimas, ¿verdad?, que uno tiene que hacer como camino. A tiempo hay que mostrarlo y darlo. David debía cruzar el Jordán para abandonar la zona de mayor vulnerabilidad. Pasar, no quedarse, dale, fuerza, ánimo. Pero tenemos que ir. Nosotros nos despedimos de David cuando estaba bajando el desierto de Judá,
desde el Monte de los Olivos, dejando Jerusalén, 900 y un poco de metros de altura, 912, entonces va bajando por el Monte de los Olivos y ahí toma ya el camino del desierto de Judá, que va hasta el Mar Muerto, y ahí entonces atraviesa ciertamente que el río Jordán. Pero ese sería el pasaje para estar menos vulnerable a las fuerzas de los perseguidores, del enemigo, podemos decir si queremos, ¿verdad? O sea, de Absalón. Muchas crisis políticas no se pierden por falta de fuerza, sino por comprender la urgencia del momento. Entonces, cuando uno comprende esa urgencia del momento, tenemos que hacerlo, tenemos que, de cierta manera, reconquistar esto, entonces es porque actuamos a tiempo. El relato muestra que la importancia de la comunicación estratégica en tiempos de conflicto. Importancia de la comunicación estratégica. Tiene que haber una comunicación estratégica en el tiempo de conflicto. Pero landa yaguarecoy no es una comunicación estratégica, entonces siempre va a ser mucho más difícil. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Ahora pues, manden enseguida a avisar a David. No pases la noche en los pasos del desierto. Cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Dentro de un contexto cultural, porque ahora miramos un poco el aspecto cultural antropológico, los pasos del desierto eran lugares de tránsito y nunca de permanencia segura, porque todo el mundo pasaba por ahí. Entonces eran pasos. No te quedes, no pases la noche en los pasos del desierto. Porque claro, uno no sabe, Mala o Guajina, etcétera, porque esa es la dirección obligatoria por donde todos tienen que pasar. Entonces uno te quede ahí a descansar porque vienen tantos que van pasando y no sabes si entre esos que vienen tantos para pasar el cruce del Jordán, ahí estaba viniendo tu enemigo, camuflado o lo que sea, a descansar y no bebe. A bebé, oye, pues ven acá. Permanecer en los pasos significaba quedar expuesto al enemigo, totalmente expuesto al enemigo. Las comunidades perseguidas sobrevivían gracias a redes discretas, rápidas y fieles de comunicación. Esto también es muy importante. Las redes de comunicación. Ella ñe comunicada, ella y cuacana. Ese es el camino único que nosotros tenemos para poder sobrevivir. La ñandenda yaguarecoy no upeajina, entonces no vamos a poder sobrevivir. Tenemos que hacer redes y redes de camino. Tenemos que movernos. Ciertamente que son redes discretas, ¿verdad? Y redes muy rápidas, pero ya pona. Y siempre tenemos que tener esa fidelidad también de la comunicación que tiene que ser rápida. La protección, queridos amigos, dependía muchas veces de personas aparentemente insignificantes, pero decisivas. La protección, ¿se dan cuenta? Insignificantes parece, pero imagínense un soldadito o una persona o no sé quién, lo más insignificante que vos quieras, no sé qué nombre vos le querés dar. Es tan insignificante, pero sin embargo, esa persona que parecía que aparentemente es insignificante es el que te va a llevar la comunicación, es el que te va a hacer llegar el mensaje. Y de esa comunicación nosotros dependemos, ¿entiendes? De esa comunicación nosotros estamos vivos aún, podemos sobrevivir, a pesar de que parezca tan insignificante. Dentro de un contexto antropológico, es decir, dentro de nuestra vida humana, cómo nosotros nos movemos, el texto revela una experiencia profundamente humana, saber cuándo ya no se puede seguir esperando. Entonces, este es el aspecto humano. Porque entonces llega un momento que esa experiencia
humana que nosotros tenemos, nos hace entender, nos hace saber hasta cuándo nosotros podemos seguir esperando. ¿Cuándo, joven? Este ya no va más. Entonces tenemos que ver qué hacer, cómo tenemos que actuar. Atención que muchas personas también confunden calma con sabiduría y demora con discernimiento. No confundir la calma con sabiduría. La calma no es, entonces, aquietar solamente el alma y estar ahí. No. La sabiduría, queridos amigos, entonces está por encima de eso, porque la sabiduría, el saber, viene después de un discernimiento justamente. Y por eso aquí, demorar, esperar, como también nosotros le llamamos aquí, es como si fuese que yo he hecho un discernimiento y por eso que estoy... No confundir entonces el demorar. Apretado, a ver, pero no llegué a caruraya ella de lleva. Ubega ella de ella guapu, ella guapurirema ella bota. Hay moneta pene apretu me lleva. Reñamindu uta, eso eso quiere decir la meditación, el discernir, el pensar, el elaborar, ¿verdad? Eñamindu mega tu ven. La verdadera prudencia, entonces, queridos amigos, consiste en moverse antes de que desaparezca la posibilidad de hacerlo. Exactamente. Ahí está la prudencia. La prudencia es cuando yo me adelanto al accionar, con prudencia, pero es siempre un accionar. Soy prudente y por eso no me quedo aquí, no me detengo. Por eso le dicen, no te quedes ahí en el vado, no te quedes ahí en ese lugar transitorio, no te quedes, tenés que ser prudente, dale, en movimiento, porque después ya puede ser tarde y vos estás ahí en la demora y ahí ya no tenés ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya fuiste rodeado por tu imprudencia en todo caso de que te quedaste y te demoraste. Entonces este versículo, queridos amigos, nos plantea siempre una pregunta decisiva. ¿Qué revela el corazón humano cuando prefiere permanecer en una aparente comodidad antes que afrontar ese cambio necesario? ¿Qué es lo que revela nuestro corazón cuando nosotros no queremos escuchar lo que se nos dice? Pero nosotros nos quedamos en la demora. ¿Qué es lo que estamos esperando para hacer el cambio? ¿Qué esperamos? Y esa es la pregunta crucial, ¿verdad? Y lo que nos va a llevar a una verdadera conversión. Porque si somos el pontífice, ¿verdad? El que une la realidad de las necesidades y no queremos escuchar y estamos demorando, entonces ese peligro no va a desaparecer porque yo me quedo ahí en la demora. Esa no es la estrategia, queridos amigos, sino que justamente tenemos que preguntarnos cómo afrontar los cambios necesarios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Ahora pues, manden enseguida a avisar a David, no pases la noche en los pasos del desierto, cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Que no se tiene que quedar expuesto ahí al peligro. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, el shalach, enviar, mandar, hacer partir con misión. La shalach. Y entonces, cuando yo envío a alguien para dar esa misión, expresa el acto de enviar a alguien para que lleve una misión concreta. Entonces, nos decía, ¿verdad? Aquí enseguida la palabra dice, manden enseguida, shalach. Pero acá que lleve la noticia, no pases la noche en los pasos del desierto. El envío es urgente, vital, lleno de responsabilidad. Pero jota todo, de que vaya jota lleva. A ni que oye ahí, porque con algo secreto vean ahí.
a la Yarraón de caballo, ella pone pie, imagínense en aquellos pueblos pequeños, entero de Teoí, Ojexá, Ojendú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero aquí este envío es urgente, hay que mandar enseguida. Es una gran responsabilidad. Y por lo tanto, esta palabra shalach nos enseña que la providencia de Dios suele actuar mediante personas concretas que transmiten el mensaje oportuno. Eso es lo que nos quiere decir. Esto nosotros después lo llamamos, desde el Nuevo Testamento, le llamamos la encarnación, incarnis, eikebe y virebe ya añade. Hacerlo realidad, hacerlo acción. Por lo tanto, concretizar. Y la acción de Dios, esa providencia, como Dios actúa, siempre se manifiesta mediante personas concretas. La salvación de Dios, ¿cómo se realiza? No como los dioses extraños, paganos, como Zeus, con rayos que cambia un ratoncito en un elefante, lleva. No, Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de una manera silenciosa, pero desde un aspecto de encarnación. Hoy que veñan de virebe, ñande yara omba apo, ñande jeru pibe, es decir, a través de nosotros, a través de tu inteligencia, de tu libertad. La libertad de un pueblo, la libertad de una familia. ¿A través de quién lo vas a conseguir? A través de vos, a través de la encarnación, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano, de tu vecino, de lo que vos escuches. Pero siempre instrumentos que nos ayuden a dar los pasos decisivos. Pero alguien tiene que actuar. Y Dios actúa mediante personas concretas que transmiten ese mensaje, queridos amigos. Qué importante esto. Y nosotros decimos que somos cristianos y como cristianos nosotros creemos en la encarnación, pero totalmente. Dios que se encarna, el Hijo del Hombre, el que nace, Navidad, que se hace igual que nosotros. Por eso, encarnación. Dios se manifiesta a través de las personas. Lastimosamente nosotros también, dentro de nuestra creencia religiosa, pero esto es por falta de educación, de formación, de catequesis. Mucha gente busca todo arriba, mirando arriba, pidiendo que todo venga desde arriba, ¿verdad? Ciertamente que estas son influencias protestantes, ¿verdad? De secta, etcétera, etcétera, que a pesar de que dice que o lee la Biblia, que esto y aquello, no, eso es un repetir versículos. Eso no es estudiar y entender profundamente la palabra de Dios. Eso no es entender, eso no es leer la Biblia, eso no es conocer la Biblia. La Biblia, queridos amigos, es introducirse seriamente de un aspecto como nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Primero, narrativo, bíblico, después de un aspecto histórico, cultural, antropológico. Estos son los elementos esenciales, queridos amigos. Dios se manifiesta a través de los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Veáis en nuestra historia. Peñan de Pireba, lleva upe veñan de la Yaheshana. Hay Sheyara Anga. Este que es imagen de mi Dios. Veáis. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante, ¿verdad? Porque el shalach, ese envío, recuerda que la verdad debe llegar a quien puede ser salvado por ella. La verdad tiene que llegar, porque si no, diga tú, hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el avar. Avar quiere decir cruzar, pasar, atravesar. Y esto, nosotros sabemos que está David ahí cerca del paso del río Jordán, pero le viene la noticia, dale David. La orden es que tenés que cruzar sin demora, tienes que irte, no te quedes en los caminos de paso del desierto, ¿verdad? Le dice luego directamente, hoy cual cacho, ¿verdad? Le avisa, manden enseguida a avisar a David, no pases la noche en los pasos del desierto, cruza, avar es asague, sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. Entonces, este verbo, el avar, expresa una decisión de supervivencia, más que un simple desplazamiento geográfico. No le está diciendo nomás ya hay un hotel de 5 estrellas ni nada de eso, sino que aquí le dice dale PQE porque este lugar es peligroso. En cualquier momento y hay que comenzar a reorganizarse.
Avar enseña que existen momentos en los que la fidelidad exige avanzar y abandonar la zona de peligro. También nosotros, en nuestra vida, hay en algún momento en el cual nos damos cuenta, estamos metiéndonos en una zona de peligro. Estamos destruyendo la nación, estamos destruyendo el país, estamos destruyendo lo más valioso. Porque cuando hablamos de país, de nación, no estamos hablando de territorio o de pedazo de tierra, sino que estamos hablando de la gente, del pueblo. Entonces muchas veces nos llenamos la boca, ¿verdad?, de que somos patriotas. Patriota viene de la palabra padres, ¿verdad? Lo que los padres nos dejan. Y entonces nos estamos refiriendo a las personas. ¿Y qué gente tenemos? ¿Qué personas tenemos? ¿Cuál es la dignidad de ese pueblo y de esa gente? Bueno, así es que la palabra avar significa, antes de que nos metamos en una situación catastrófica, avar, pasar, huir de ese peligro, porque o si no, se nos va a caer peor, ¿verdad? Nos viene peor, nos viene lo peor. Así que, queridos amigos, es tan interesante este versículo. Avar, le dice, tienes que atravesar, tienes que huir y no te quedes en ese paso, en ese lugar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 16. Ahora pues, manden enseguida a avisar a David, no pases la noche en los pasos del desierto, cruza sin falta, no sea que el rey y todo el pueblo que está con él sean destruidos. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo, queridos amigos? En primer lugar, la información verdadera se convierte en una responsabilidad cuando puede proteger la vida de los otros. Esa es la verdadera información. Cuando quiere proteger la vida de los otros. Atención. Esa es la verdadera protección. Y esa es la verdadera información. Ese es el verdadero mensaje. Si yo recibo un mensaje que en el fondo está buscando mi muerte, la muerte de la gente, esa es una información falsa, información mentirosa. ¿Por qué? Y porque no está defendiendo la vida del ser humano. Entonces, esta es la información verdadera, queridos amigos. Cuando le está queriendo proteger y está luchando por su vida, por su supervivencia. Una segunda enseñanza es que no toda espera es prudencia. Eso ya habíamos hablado en otra oportunidad. No toda espera, el hecho de que sea guapúa, eso como si fuese la prudencia. Porque yo no digo nada, porque yo espero, porque espero que cambien las cosas y no movemos nada. A veces esperar demasiado es una forma de exponerse justamente al desastre. El esperar demasiado, el no hacer nada, el no activar, entonces al final se vuelve un camino que nos llevará al desastre. Nos llevará al desastre. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Anteriormente, cuando todo el mundo, de eso no se habla, aquí, alguien de ñemoseta, alguien ande de trabajo como hay, todo eso, igual, ¿no? Por eso, queridos amigos, ciertamente que nosotros también satanizamos lastimosamente todo lo que significa una reflexión teológica. Una de las teologías muy interesantes que surgió aquí entre nosotros, el Papa Francisco, después cuando murió Gutiérrez, justamente, el Papa Francisco decía, pero aquí estaba siempre la esencia del Evangelio, que es la liberación, ¿verdad? Solamente que después la gente satanizó cuando quiso utilizar, y como siempre, ¿verdad? Porque el que está en el mal comienza a satanizar y comienza a apuntar ciertas cosas. Y también algunos también por ahí pudieron caer en los extremos. Pero la teología, como acabamos de decir,
está de una manera responsable y la información es verdadera cuando busca defender la vida. Busca defender la vida. Entonces, si una teología que te llama a liberarte de la muerte, entonces quiere decir que uno tiene que entender que esa teología es la que te va a ayudar a liberarte de una muerte, pero la muerte del hombre. No pensemos solamente en la muerte en las armas. Pero ahora, si yo, para liberarme de la muerte, yo mismo estoy predicando y diciendo, hay que matar al otro, entonces quiere decir que ese mensaje no es verdadero. Ese mensaje no es. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque estamos diciendo que la verdadera información es aquella que lleva a la gran responsabilidad de defender la vida de todos, incluso la vida del enemigo. Ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, ¿entiendes? Es muy difícil. Entonces quiere decir que lo único que va a cambiar la sociedad va a ser la justicia, queridos amigos. Y por eso nosotros sabemos que la definición ontológica de Dios, por esencia Dios, es justicia. Es la justicia, es la única, queridos amigos, que no nos va a llevar a ninguna violencia. La justicia es la única que nos puede llevar al amor, ¿verdad? Yo hablando ciertamente con una persona, ¿verdad?, que tiene mucha experiencia de vida, me decía, padre, aquí siempre lo que tenemos que buscar es la justicia. En la medida en que exista la justicia, un gobierno que se base sobre todo en la justicia, donde no sean tembiguay, ¿verdad? Los jueces, los que están ahí al frente, tembiguay, entonces responden a los intereses ocultos, ¿verdad? Como decíamos, de los titiriteros. Entonces, si no hay esa justicia, entonces, como dice, los ratones bailan, porque no hay justicia, pues. Nadie se preocupa de hacer. A pesar de que en los papeles el papel aguanta todo, dice. Hasta papel higiénico hacemos el papel. Aguanta todo el papel. Y entonces, quiere decir que si no hay una verdadera justicia, me decía, era muy interesante, ¿verdad? Porque en la medida en que hay justicia, entonces todos nos ponemos a vivir de acuerdo a las leyes. Desde el primero, del presidente de la República hasta el último chabolay que existe. Todos, ¿verdad? Vamos a vivir en la justicia, pero para eso la justicia es la que tiene que ser fuerte. Nosotros decimos que somos independientes, ¿verdad? Que cada poder es independiente. Daye. Que independiente. No sé de qué es lo que está. Y después algunos luego te hablan luego como si fuese lo más independiente. Pero no es así, ¿verdad? Bueno, paciencia. Pero hay que mover. Por lo menos hay que concienciarse. Una segunda enseñanza es muy importante. No toda espera es prudencia. No toda espera es prudencia. A veces esperar demasiado es una forma de exponerse ya al desastre. Si David estuviese esperando ahí, porque no, vamos a ser prudentes, vamos a hacer esto, de esto no se habla, por todas partes. Entonces, te agarró metástasis. Peñe mi oncólogo, umía de la llevota la ñañé. Pero del aspecto espiritual y del aspecto político. Entonces hay que hablar con los oncólogos. Entonces ahí nos van a decir, espera nomás, ¿ok? Adiós, te agarró metástasis y es imposible, ¿verdad? Cruzar a tiempo puede ser mucho más sabio que permanecer en un lugar que ya perdió su seguridad. Cruzar a tiempo puede ser mucho más sabio que permanecer en un lugar que ya perdió su seguridad. Esta enseñanza es importante. Entonces tenemos que ser capaces, valorar también, queridos amigos. Huir a tiempo no es cobardía, dice luego, ¿verdad? Esa es la frase que nosotros más utilizamos. Huir a tiempo no es cobardía. Eso es lo que nos quiere decir, cruzar a tiempo. Puede ser mucho más sabio que permanecer en ese lugar que ya perdió su seguridad. Una cuarta enseñanza de este versículo es que las crisis revelan el valor de las redes discretas. Aquí es donde nosotros valoramos la comunicación en la verdad, que tienen que ser comunicaciones fieles, rápidas,
que sostienen a quienes están en peligro. Sostienen a quienes están en peligros. Durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos escuchado tanto, hemos visto en películas, etcétera, cómo muchas personas, muchos cristianos, muchas iglesias, por ejemplo, para defender, ¿verdad?, a esos judíos a quienes querían matar, a pesar de que después hablan mal de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes saben que muchísimos de esos judíos fueron salvados, se salvaron porque los escondieron, los metieron en las iglesias, los tuvieron en los orfanatorios, ¿verdad?, de las monjas, en lugares, en fin, hasta en sótanos le metían, ¿verdad?, para defenderlos de la muerte, ¿verdad? Entonces, pero había una red de comunicación. Y eso es lo que nos puede ayudar a salvarnos del peligro. Pero, ¿verdad? Entonces, hay que abrirse. Porque si no, si nos cerramos, después lo único que traemos es muerte. Y la última enseñanza, queridos amigos, de este versículo, una quinta enseñanza, es que la sabiduría bíblica enseña que Dios muchas veces salva mediante decisiones concretas. Dios salva mediante decisiones concretas. Es decir, mensajes urgentes, personas que no callan cuando deben advertir para preservar la vida, para preservar una nación, para preservar a las personas. Entonces, no de eso no se habla, sino que aquí decisiones concretas. Si no somos personas que tomamos, hay una frase muy interesante, ¿verdad?, la española, que dice tomar el toro por las astas, el toro por las astas. Entonces, ya pone un bocuchón de la toro, llevan de cuturse, pero hay que tomar el toro por las astas para poder defender la verdad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.